La idea es que empecemos a revisar, ¿sí?, lo que es algoritmos. ¿Se acuerdan que algo habíamos charlado de algoritmos, no? Que era justamente esto de una secuencia ordenada de pasos que me llevaban a la realización de una tarea, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Sí, bro. Bueno, eso es como la base de la programación. Cuando yo tengo que pensar un programa, lo tengo que arrancar por ahí. No tiene sentido que yo empiece arrancando o empiece desarrollando el programa a través de, o sea, mi cabeza tiene que empezar por ahí, mi estructura se tiene que poner por ahí. Después, cuando logro tener estructura en cómo se va a desarrollar el programa, lo puedo escribir en un lenguaje, en otro, bueno, el que sea, ¿sí? Pero la idea de trabajarlo en un, eh, o de pensar en algoritmos es lo que más nos va a costar al principio, ¿sí? Es en lo que esta materia se pone difícil al principio. Una vez que vamos entendiendo cómo funciona la PC, cómo funcionan los programas, cómo funcionan los algoritmos, vamos a poder ver que todos los programas se encaran de una manera parecida y termina siendo fácil de hacer, ¿sí? Lo difícil es dar este clic de pensar estructuradamente para lograr construir estos programas, ¿no? Entonces, el primer paso es entender que lo tenemos que pensar como un algoritmo, ¿sí? Como una secuencia de pasos ordenada. Lo tengo que obtener ordenado. Tiene lógica la mayoría de las veces. O sea, en realidad, si uno, vamos a ver un par de ejemplos ahora, es que lógicamente nos sale un algoritmo. Cuando trabajamos en cuestiones más complejas, bueno, es más difícil este tema del algoritmo, ¿sí? No siempre sale tan fácil, pero la idea es siempre la misma, que nosotros tenemos que pensar de esa forma. Si nosotros no logramos hacer esto y no logramos pensar en algoritmos, se nos va a complicar mucho el desarrollo por esta cuestión de que no tenemos la estructura como para armar el programa. Entonces no importa en qué lo desarrollemos, en qué lenguaje o cómo, siempre vamos a tener este mismo problema de que no nos funciona nuestro programa porque nuestro algoritmo está fallando. Sí, más o menos me expliqué hasta ahí. Sí, sí. Bien, entonces, Sí, bro. ahí estoy abriendo esto. Mm. Bien, Bien. a ver, A ver. algoritmos. Tengo un eco por ahí. Ahí los muteé a todos. El que necesita hablar se desmutea sin ningún problema, ¿sí? La idea es Bárbaro, que, profe. la idea es que esto es lo que contaba el otro día, ¿no? El algoritmo es un conjunto ordenado, finito de operaciones simples, a través del cual podemos hallar la solución a un problema. ¿Sí? El algoritmo nos permite ejecutar una acción o resolver un problema mediante una serie de instrucciones definidas, ordenadas y finitas. ¿Sí? Entonces, si lo pensamos, hay muchas cosas que son algoritmos. Es como les decía yo el otro día a ustedes, ¿no? Hacer una tarta, un algoritmo. Hacer un café con leche, un algoritmo. Preparar un fernet, un algoritmo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una secuencia ordenada de pasos finitos. ¿Sí? Yo no puedo poner la coca, poner el hielo y poner el fernet. ¿Sí? ¿Qué sale? El vaso. Además de que tengo que tener el vaso, por supuesto, pero no puedo cambiar el orden de los pasos. ¿Sí? Claro, primero, digamos, tendría que ir el hielo, el fernet y la coca. Tal cual. Si yo lo pongo al revés, ¿qué pasa? El resultado no es el mismo. ¿Sí? Si yo pongo la coca, el fernet y el hielo, sale cualquier cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy respetando el algoritmo para hacerlo. Bueno, lo mismo nos pasa con un montón de aplicaciones que tenemos y con cuestiones que tenemos que trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero trabajar el área de un triángulo, quiero determinar el área de un triángulo, ¿cómo lo puedo hacer? El cálculo de la ecuación la tengo acá, ¿no? Área igual a base por altura sobre 2. ¿Sí? Área igual a base por altura sobre 2. Esto lo saben, esto lo tienen claro, ¿no? Sí, bro. Bueno, ¿cómo sería el paso? Y bueno, yo tengo que iniciar el programa.
como paso, ¿no? Ingresar el valor de la longitud de la base. Lo tengo que almacenar en una variable base. Ingresar el valor de la longitud de la altura. Almacenar en una variable altura. Aplicar una fórmula de cálculo correspondiente. O sea, esto. Mostrar el resultado en primer valor. Finalizar. ¿Sí? Fíjense que acá ya estoy teniendo un ejemplo de algoritmo y estoy teniendo un ejemplo de cómo se puede construir este programa. ¿Por qué? Porque imaginen esta secuencia, ahora la vamos a escribir en un código en C para que ya empiecen a familiarizarse con esto del lenguaje C, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que yo inicio el programa. Lo primero que tengo que hacer es colocar la base, ¿sí? El valor de la base. Ese valor de la base lo tengo que guardar en algún lado, ¿no? Si no, ¿cómo hace para hacer el cálculo? Lo tengo que guardar. Bueno, para guardar datos, los programas utilizan algo que se llama variables, ¿sí? Ya vamos a entender más adelante de qué se tratan, cómo se construyen, cómo funciona esto. Pero imagínenlo ahora como un espacio en memoria para guardar cosas. ¿Sí? En el espacio de la memoria RAM, concretamente, ¿no? Donde ustedes guardan información. Después van a ingresar otro valor, que es el valor de altura, y lo van a guardar en otro espacio de memoria que le vamos a llamar altura. Después hago la cuenta, ¿sí? Base por altura de diodo. ¿Dónde quedó el resultado? ¿Sí? Quedó en algo que probablemente sea otra variable más que lo llamamos área. Después mostramos el resultado en la pantalla e imprimimos, o sea, mostrar el resultado y, bueno, acá es una redundancia, ¿no? Mostrar el resultado así. Eh, Imprimir valor almacenado de la variable área. Y pues finalizo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende, no? Es coherente esto. Sí, hasta acá sí. Bien. Hay una forma, antes de llegar a escribir un código en C, que es graficar esto. Y esto es un famoso diagrama de flujo. ¿Sí? ¿Vieron alguna vez un dibujito de estos, no? Sí. ¿En dónde lo vieron? En secundaria. Ah, bueno, sí, diagrama de flujo en secundaria, sí, pero digo, estos tipos de diagramas de flujo se usan para un montón de cosas, ¿no? Cuando uno quiere especificar justamente un procedimiento de algo, cuando uno quiere hacer, no sé, cómo se programa algo, no sé, me acuerdo ahora, de ejemplo rápido, es el control remoto DirecTV. ¿Sí? Si vos tenés control remoto DirecTV, ve el manualcito, tiene como unas cosas de estas para cómo programarlo. ¿Por qué? Porque esto nos guía a un algoritmo. ¿Qué dice? Inicio. Y fíjense, este símbolo de acá es el inicio. Después viene una especie de rectángulo, pero inclinada la parte superior, en donde dice base. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se almacena la variable base. Se almacena la base en una variable, ¿sí? Lo mismo con la altura. Fíjense, este que es un rectángulo directamente. Acá se hace la operación, la cuenta. Superficie igual a base por altura sobre 2. Y este otro de acá abajo es imprimir en pantalla. Entonces, los símbolos, la forma de los bloques que usen el diagrama de flujo me están diciendo más cosas que va atrás de cada uno, ¿no? Sino que me están diciendo qué tipo de operaciones. Estos que son óvalos, tengo inicio y fin, ¿sí? Los que son estos rectángulos deformados son base y altura, guardo datos en variable. Los que son un rectángulo común son operaciones, ¿sí? Y los que tienen esta forma, como acá dice superficie, es el que trabaja con la pantalla, es como el primer dato en pantalla. ¿Sí? ¿Venimos hasta acá? Profe, Sí. una pregunta. Sí, Tania. Ahí cuando
acá en superficie la fórmula tendría que ser también declarada la variable, ¿verdad? Con el rectángulo de forma. Sí, sí, sí. El diagrama de flujo nos permite. A ver, el rectángulo deforme, ese no es que declare la variable, sino que eso guarda datos en esa variable. Acá le faltaría a este diagrama de flujo, si quiere, otro rectángulo más arriba en donde declaramos las variables. ¿Sí? Lo que pasa es que... Gracias, profe, sí, era No, la no, duda de si no. es que... A ver, traté de hacerlo lo más simple posible este diagramita porque es el primero y porque estamos entendiendo lo que es una variable, lo estamos entendiendo lo que es un programa, estamos entendiendo demasiadas cosas juntas, ¿no? Entonces, simplifiqué al máximo. Y el diagrama de flujo nos da esa posibilidad, ¿no? De no ser tan rigurosos. ¿Por qué? Y porque si yo estoy trabajando en C, sí me hace falta declarar la variable. Pero si estoy trabajando en Python, no me hace falta declararla. Con lo cual, este diagrama funcionaría para Python sin agregarle nada. Entonces, ahí es donde, bueno, hay algunas particularidades de cada uno de los lenguajes, pero la esencia es esta, que yo necesito poner este diagrama en una secuencia, ¿sí? Fíjese que la flecha va para un solo lado, y si yo pongo imprimir la superficie antes de hacer el cálculo, me va a dar cualquier cosa, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, me sirve para ordenarme, ¿sí? Es Sí, interesante empezar los primeros programas planteándolos así, dibujar los algoritmos antes de escribir el código. Después que ya tenemos unos años trabajando o ahí hemos hecho unos cuantos programas, vamos a darnos cuenta de que no hace falta escribir esto. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos el problema y lo queremos resolver, ya solamente pensamos en esto. No hace falta que lo vayamos escribiendo. Yo les recomiendo que lo hagan esto. ¿Sí? Que hagan este diagrama de flujo para ensayar la lógica que vamos a tener. Más adelante, vamos a ver que esto se complica bastante cuando yo tengo funciones o cuando tengo estructuras como el for, el while, el if, que son estructuras que me van a permitir controlar el programa y controlar el flujo de programa. Eh, entonces, si yo no tengo claro esto y si yo no ensayé lo suficiente eh, con diagramas de flujo y demás, a lo mejor se me complica trabajar un poquito. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, de esto tenemos que pasar a escribir el código en C. ¿Sí? Podemos usar este, por ejemplo. ¿Sí? Online. Lo voy a pegar acá. Ahí lo puse en el chat para que los entre y lo copien. Eso es lo que les decía la semana pasada, que hay miles de compiladores, programas donde desarrollar el código y demás. Este es uno que está cómodo y que está en internet y que no tengo que hacer nada. A medida que trabajen y lo puedo guardar y qué sé yo. Pero supongo que lo mejor va a ser que se descarguen eh, algún compilador, ¿sí? Ya después les pasamos los links para que lo descarguen. Del Cincha o del DevCS como para que lo trabaje y lo descargue. A ver si lo tengo instalado acá. Profe, una consultita. Diga. Yo tengo instalado Sublime Text. No sé si funciona. Eh, la verdad es que hace mucho que no lo uso ese. No me acuerdo si te compila o solamente te pone los dibujitos de los colores, el Sublime Text. Me parece que solamente te marca los colores, no tiene el compilador. Me parece que no tiene compilador eso. Que es únicamente que te va a mostrar el código así como lo tenemos acá con colores. Pero no estoy seguro. Habría que probarlo, si funciona. Y el otro es este. A ver. ¿Cómo te ahí? Eh, este es el otro, que es bastante cómodo. A ver, lo voy a bajar así lo usamos.
Pueden usar cualquiera. La ventaja de usar el que tienen instalado en su computadora es que les quedan todos los archivos locales, que lo trabajan desde ahí, que pueden recuperarlo más fácil. Por ahí en el de internet, si hacen algo demasiado raro y que se les cuelga el navegador, pierden lo que ven escrito. Entonces, a la hora de trabajar es lo mismo. Creo que tiene alguna ventaja hacerlo con el de la PC. Sí, por supuesto que Visual Studio Code sirve. Es más complejo, ¿no? Más complejo para quien no tiene experiencia de trabajar con Visual Studio, tiene un montón de ventanas, tiene un montón de cosas que no vamos a usar y a lo mejor conviene uno más simple, ¿sí? Ahora les voy a mostrar este. Profe, una pregunta. Diga. Yo tengo Arduino, no sé si podría utilizarlo. No en esta instancia. Ah, Sí ok. lo vamos a usar cuando programemos Arduino, ¿sí? Pero no podemos usar el código de Arduino para programar salidas a la pantalla y demás, ¿sí? Entonces Sí. necesitamos otro. ¿Se entiende lo que les dije? Sí. Bueno, ese sí ya tiene 30 megas o 70 megas si es el portátil o no sé. A ver si... ¿Dónde quedó eso? Fíjense. Lo vamos a hacer en este. Voy a dejar de compartir esto. Y voy a compartir esto. ¿Sí? Esta es la ventana que el sí ya... ¿Están viendo, no? Dice sí ya. Sí, sí. Sí, Bien. sí. Fíjense que es muy fácil. Te pone ahí crear programa simple. Acá les dice qué tipo de código quieren crear. Nosotros vamos a ir por C en blanco. ¿Sí? Pongan ahí guardar como predeterminada. Y me abre esto. ¿Sí? Me pone esta palabra primero, include stdio.h. Ya vamos a ver de qué se trata, pero ese include stdio.h es una librería. O sea, es la stdio.h una librería. El include no está trayendo esa librería. ¿Qué son librerías? Cuando yo trabajo y quiero desarrollar un código, seguramente me hacen falta, no sé, por ejemplo, el stdio.h es Standard Input Output. ¿Sí? Es usar el teclado y el monitor. ¿Sí? Si yo no tuviese esa librería, tendría que escribir un montón de cosas para que esa función, para poder usar el monitor y para poder usar el teclado. ¿Sí? En cambio, el stdio.h tiene ya todos esos códigos escritos y me deja usar hay funciones que me dejan trabajar con el monitor y trabajar con el teclado de una manera mucho más simple. ¿Sí? Es como que alguien ya desarrolló un código y me está dando todo ese código desarrollado con un par de funciones para que yo lo utilice. ¿Sí? Es mucho más simple. Por eso es que la mayoría del desarrollo de código, o todo, utiliza estas librerías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no voy a desarrollar todo de cero. Utilizo las librerías que me da mi compilador o mi sistema. ¿Sí? En este caso, me da las librerías para entrar y salir o sea, entrar por teclado, salir por monitor. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a tener en todos los códigos. Cada vez que escribo un programa, vamos a tener que poner stdio.h. ¿Sí? Después, vamos a trabajar aparece una función que se llama int main. ¿Sí? El main es nuestro programa principal. Ahora, y por unas cuantas clases, todo lo que escribamos va a estar dentro de este main. ¿Sí?
es como donde arranca mi código, donde arranca mi programa. Lo primero que hace cuando yo arranco mi programa es ir a la primera cosa que tiene escrito adentro del main. Así funciona esto. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Fíjense que dice int main, abre paréntesis y tiene algunas cosas acá en el medio, ¿sí? Este int main, ya lo vamos a ver cuando veamos funciones, pero es que devuelve un valor el main, ¿sí? Un entero, un tipo de datos entero. Ahí lo vemos que es el tipo de datos. Por eso tengo que ponerle el fondo return 0. Esto quiere decir que devuelva un 0. El 0 es un tipo de dato entero, así que estoy cumpliendo esto. En un par de clases vamos a entender un poquito mejor qué es esto, pero simplemente sepan que está. Entonces, al medio, yo en estas líneas, escribo mi programa. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, ¿dudas hasta acá? Una consulta, profe. Para las variables, ¿no las definimos todavía o Y cómo ese es es el el próximo tema? paso. Ah, bien. No, ¿Dudas? yo, profe, tengo una. Sí, profe, hay una duda. Sí, Yo puedo Augusto. hacer todo esto en vez de descargar Signal, puedo hacerlo en el, en lo, en el online GDB que nos mandaste. ¿Sí? Lo mismo. Ok, listo, listo, gracias. La única diferencia en el lenguaje NB es que si lo abren, fíjense que ustedes ponen, a ver, yo voy a compartir acá. ¿Cómo se ve si comparto así? Ahí se ven los dos. Sí, profe. Fíjense, en el LGBD, acá tengo que decir qué lenguaje, porque esto me deja programar un montón de cosas. ¿Sí? Fíjense, C, C++, PHP, C Sharp, Visual Basic, HTML, Pascal, Fortran, ¿sí? R. Todo esto son lenguajes de programación. Y no todos, ¿sí? Algunos poquitos, diría. Lenguaje de programación. Bueno, yo lo que voy a elegir es el C. Fíjense que si yo elijo el C, ¿qué me parece acá? Bueno, nada, alguna cosa de que me quieren vender. Me aparece igual el include stdio.h, igual que lo tengo acá. ¿Sí? Numeral include stdio.h. Me aparece el main, pero me aparece sin todas estas cosas dentro del paréntesis. Fíjense que el paréntesis está, pero no me aparecen todas estas cosas. ¿Sí? Bueno, estos son por el compilador. Ahora no nos preocupemos de eso. Más adelante nos preocupamos. ¿Sí? Bueno, esto que me está apareciendo acá un ejemplo, que lo vamos a borrar. Y termina con la misma secuencia de return 0. ¿Sí? Si yo quiero, bueno, no sé, en este, qué sé yo. Yo dije que voy a necesitar guardarla para hacer el del triángulo, estábamos, ¿no? ¿Recuerdan que yo dije que vamos a necesitar guardar la base, vamos a necesitar guardar la altura y vamos a necesitar guardar la superficie, ¿sí? Entonces, en el C necesito reservar esos espacios, necesito reservar esa memoria y necesito decirle de qué tipo de dato le voy a guardar ahí adentro. La clase que viene o la otra vamos a ver tipo de datos y vamos a ver que existen diferentes tamaños de datos y vamos a ver que existen diferentes formas de almacenar la información. Ahora vamos con el int. El int, ¿qué es? Es un tipo de datos que me dice que es un entero. Entonces puedo guardar datos sin coma. ¿Sí? Entonces le digo qué tipo de dato es y le tengo que poner un nombre. ¿Sí? A la variable. ¿Qué nombre le voy a poner a la variable? Bueno, lo lógico es que le pongo un nombre acorde a lo que necesito, ¿sí? Para que se entienda mejor mi código. Pongamos como poner una variable base. Para terminar, cada sentencia en el lenguaje C necesita un punto y coma al final. ¿Sí? Es como para decir, declaro la base.
¿Sí estamos hasta ahí? Digo que también voy a necesitar la altura. Y también le pongo un punto y coma. Y le digo que voy a necesitar también la superficie. Le pongo punto y coma. ¿Sí? ¿Venimos bien? Sí, profe. Otra forma de escribir eso, la escribo de este lado para cambiar, es decir, declarar todo junto. ¿Sí? Int base, coma, altura, coma, sub. Y ahora le pongo el punto y coma. Estos tres hacen lo mismo que esto. Es simplemente esto una forma reducida ¿Se ve bien así separado el 2 o les queda muy chico? Yo cuando comparto el escritorio así, ¿se ve bien o queda muy chiquito? Yo Yo veo lo bien. veo Se bien. ve bien. Listo, me avisan porque yo capaz que lo veo bien y ustedes lo ven chiquito. Si se ve raro o si no lo alcanzan a ver, avísenme. Bueno, esto lo puedo justamente hacer así para que se vea más fácil. Profe, mientras va ¿Cómo? escribiendo, se va pasando, se le sigue dando enter, no se escribe hacia lo largo, ¿no? No sé si me Eh, explico. sí. Acá escribimos dos cosas de la misma, exactamente la misma funcionalidad, pero escrito de dos formas distintas. En este pusimos uno abajo el otro. Y declaré 3 veces, ¿no? Int base, int altura, int sub. En este otro lo puse todo en el mismo renglón, pero separado por coma. Es como que estoy diciendo, del tipo int, que son estas variables sin coma que vamos a declarar, yo declaré la base, coma la altura, coma la sub. Sub, no superficie, ¿sí? Yo puse sub como nombre de variable. Y después le puse punto y coma. Acá le puse un punto y coma por cada uno, y acá le puse un solo punto y coma al final. ¿Se entendió eso? Ah, se puede hacer las dos cosas, o sea, es lo mismo. Es exactamente igual. Nada más que este es un modo un poco más reducido. Si yo tengo 50 variables para declarar, tendría 50 líneas acá, y acá tengo, si son todas int, puedo tener una sola línea, digamos. ¿Sí? Ok, sí, gracias, profe. Pero es exactamente igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué dije que íbamos a hacer? Aplicar la fórmula. No, no. ¿Cómo explico la fórmula si no tengo datos para la fórmula? El diagrama de flujo. El diagrama de flujo, ¿qué nos dice? Yo inicio, Sí. acá. Inicio el programa. Ingreso el valor de la longitud de la base y lo almaceno en la variable base. ¿Sí? Ah, sí. Entonces tengo que Empezar dejar valores. que el usuario de este programa le diga cuál es la base. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Hay que pedir que alguien cargue el valor. Claro. ¿Cómo se hace eso? Necesito usar una función. Una función que va a estar almacenada en esta librería. Entonces yo voy a poner algo así que se llama scanf, abro paréntesis, comillas, por ciento de, comillas, coma, base. Cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué hace esto? No son muchas las funciones que vamos a utilizar. O sea, son unas cuantas, pero no son imposibles de acordarse. Y sobre todo esta, sobre todo esta, la vamos a usar todo el tiempo, porque esto nos va a dejar entrar datos por teclado. Así que scanf vamos a estar todo el tiempo usándola. El C tiene esta cuestión que es bastante estricto en cómo escribo las cosas. Si yo esto no lo escribo así, no funciona. ¿Sí? Scanf es el Incluso, nombre profe, de la función que voy a usar. Que esta me permite escanear el teclado y leer lo que escribe el usuario. ¿Sí? Por ciento D es el tipo de dato que voy a leer. El int es por ciento D, un dato decimal.
¿Sí? ¿Me siguen? Profe, ¿es un por ciento ese que está entre comillas y el Sí, D? sí, ¿La sí, un letra por D? ciento. Ah, Sí, lo hace medio raro el sí, el por ciento, pero un por ciento. ¿Y el que está delante de base qué es? Ahí vamos hacia eso. Se llama ampersand esa letra, ¿no? La que está arriba del 7. Eh, como la I esa de and company, ¿no? Entonces tengo que poner esto para decir qué tipo de dato voy a leer. En este caso, como la variable nuestra es entera, tengo que poner por ciento D. Si no, tengo que poner por ciento F, por ciento C o por ciento algún otro por ciento, dependiendo qué tipo de dato voy a leer. ¿Sí? ¿Venimos hasta acá? Profe, Sí. el por ciento F se refiere, digamos, también, por ejemplo, si es por ciento F flotante, ¿puede ser? Claro. Sí, sí, sí. Por eso. Estoy tratando de Una mezclar pre- la menor cantidad de temas posible para que se entienda esto de base. Después tenemos tiempo de complejizar esto bastante, ¿no? Bueno, Pero, ahí sí, le quería sí. Sí, preguntar, vale. si usted está pidiendo números enteros, eso y ponen por ciento D, digamos, el int, digamos, no busca números enteros, digamos, Claro, y el por acepta, ciento, y el por ciento D es entero. Si números con coma es por ciento F. Y el tipo de dato es float. claro, ya entendí. Esto busca solamente el tipo de dato entero y o sea, el por ciento D es para entrar número de datos entero. Bien. Después tengo que poner una coma y le tengo que Profe, decir, sí, ¿qué pasa si le pongo otro por ciento ahí? En lugar de por ciento D le pongo por ciento F. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? ¿Qué me va a devolver en la pantalla? ¿Qué es lo que voy a ver yo? bueno, ahora lo probamos. Hagámoslo bien y Ah, después lo bueno, probamos. Lo más bueno. probable es que me va a dar el compilador, cuando yo le diga compilar, me va a dar una advertencia. ¿Por qué? Porque yo estoy guardando ese dato en la variable base. Y la variable base es de tipo int. Entonces yo le tendría que poner un tipo de dato int. Si yo le pongo un tipo de dato con coma a una variable entera, lo va a almacenar mal. Entonces yo voy a poner 25,3 a una variable entera, no va a guardar 25,3, va a guardar cualquier cosa. ¿Sí? Porque tienen que ser coherentes lo que yo leo con cómo yo lo guardo. ¿Sí? Ya cuando vemos variables vamos a entender más el concepto. Hoy es el primer programa y quiero que se entienda el concepto de programa y de algoritmo. ¿Sí? Lo que va adentro lo vamos a ir construyendo en las clases sucesivas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? El Sí, ampersand profe. el ampersand lo tengo que poner porque, bueno, porque el Z está escrito así. ¿Sí? Es decir, el ampersand lo que hace es decir en qué dirección de memoria está la variable base. Entonces la función scanf no escribe en la variable base, sino que escribe en la dirección de memoria RAM en donde la variable base fue declarada. Nada, es como para que lo vayamos entendiendo. Lo único que yo tengo que tener la precaución acá es de poner ampersand base. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué hace? Escanea en el teclado un tipo entero y lo guarda en base. ¿Sí? ¿Estamos acá? Sí, profe. Sí, Bien. Profe, Sí. una pregunta. ¿Qué puso atrás de base? O sea, dice ahí en Ampersand. scanf. Acá Sí, ¿qué dice es eso? scanf, comillas, Sí, por ciento de, comillas, sí, coma, ampersand, es la I esa que sí, está sí. arriba del 7, base, cierre paréntesis, punto y coma. Bien, gracias. Profe, Sí, eh, usted explicó algo de D y F, no lo entendí bien, de si te da con coma el resultado. no es con coma el resultado, es cuando yo digo que voy a declarar una variable, ¿sí? Cuando yo digo que voy a decir, voy a reservar este espacio en memoria para guardar un dato, le tengo que decir a mi sistema qué tipo de dato voy a guardar ahí adentro. Si va a ser un dato entero, si va a ser un dato con comas, si va a ser un dato... Vamos a ver que existen alrededor de 9 tipos de datos. ¿Sí? Si es un
con signo, ¿sí? O sea, si es un número con signo, si es un número sin signo. ¿Sí? Con signo quiere decir que puede guardar números negativos. Sin signo es que solamente puede guardar números positivos. ¿Sí? Entonces le tengo que decir qué tipo de dato es. Hay datos, como los datos se guardan en memoria RAM, yo le tengo que decir tal vez cuánto espacio de memoria RAM guarda. Entonces, por ejemplo, el int que estamos viendo acá, ese guarda número desde menos 32.564 hasta 32.565. Eso es lo que guarda. Si yo quiero guardar una base de la altura más grande de 32.000, necesito usar otro tipo de datos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, gracias. Son tipos de datos. Una vez que yo defino el tipo de dato, cuando yo voy a cargar esos datos adentro, cuando yo le voy a llenar ese espacio que reservé con datos que voy a ingresar al teclado, le tengo que decir que lo lea acorde a lo que está guardado ahí. ¿Sí? Entonces le tengo que decir que lo lea de una determinada forma. No, yo le voy a decir esto que lo lea con %d. ¿Por qué? Porque el %d es la forma para leer datos enteros. Si yo estoy guardando datos con coma, por ejemplo, acá no le tengo que poner int, le tengo que poner float. Y acá no le tengo que poner %d, le tengo que poner %f. Entonces voy a guardar datos con coma. ¿Me sigue? Sí, sí. Sí, profe. Genial. Bueno, entonces acá guardo la base. ¿Qué me falta ahora? Según esto. Ingresar también la altura, guardar. La altura, ¿no? La altura. Sí. Entonces voy a decir que vuele otra cosa y que va a ser altura. ¿Sí? Copié y pegué, obviamente, ¿no? Profe, perdón. ¿Cómo se llama o mejor dicho, cómo lo describo el símbolo que está al lado de altura y base? Si están con un teclado normal, arriba del 7. Shift 7. Shift ¿Encontraste? 7. ¿Encontraste? Depende del teclado. Y no creo que mi teclado, me parece que el teclado mío no tiene eso. Yo lo tengo arriba del 6. ¿Cómo? Yo lo tengo arriba del 6. Bueno, arriba del 6 puede ser también. Ah, sí, pues, a ver, creo que sí. Sí, yo tengo teclado sin ñ y lo tengo arriba del 7. Pero está. Profe, yo tengo teclado en notebook, ¿cómo hago? ¿Teclado en? Notebook. Y también. ¿6? Fíjate que En el 6. el 6 puede ser. Ah, bueno. Shift 6. Estaba dudando si era ese. Sí, Gracias. sí. Bien. Entonces, ¿ahora qué? Fíjense que copié y pegué, le cambié el valor de la variable nomás, ¿no? Le dije que lea %d y que lo guarde en altura ahora. ¿Sí? Profe, siempre tiene que ser en minúscula. No. Tiene que ser igual a lo que yo lo puse. Ah, ok. Exactamente igual. Yo acá lo escribí en minúscula, acá tiene que ser en minúscula. Si yo le pongo acá una B de mayúscula en base, son cosas distintas. Es sensible a las mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Tiene que ser coherente. Bien, ¿ahora qué hago? Lo mismo, pero con superficie. No. Ahora, profe, tendríamos que multiplicar base por altura y luego ese valor lo tendríamos que dividir. Tal cual. A ver, ¿por qué? Porque yo la superficie la estoy calculando. Si yo le ingreso por teclado, que tengo que dejarle al tipo que use la calculadora para que haga la superficie y la ingrese. No tendría sentido, ¿sí? Entonces yo superficie no la ingreso, superficie la obtengo de un cálculo. ¿Sí, no? ¿Estamos ahí? Voy a silenciar el Sí. perro a Fabián porque escucha. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto que dice acá, ¿no? Aplicar la fórmula de cálculo correspondiente. Entonces dijimos que sub es igual que, acá lo escribo así nomás, base por altura dividido 2. Punto y coma. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esta sentencia? Va a agarrar lo que tenga almacenado la variable base, lo va a multiplicar por la variable que tenga altura y lo va a dividir por 2. Ese resultado lo va a guardar en la variable sub.
¿Sí estamos? Profe, una pregunta. Sí. ¿El C diferencia de, por ejemplo, no hace falta poner los paréntesis entre base por altura? Porque a veces, no sé, por ejemplo, Python, digamos, no pasaba que base y dividía altura dividido 2. No sé si me explico. Sí. En realidad, Digamos, todos los lenguajes tienen algo que se llama precedencia de operaciones. ¿Sí? Es qué pasa antes que qué cosa. Si yo pongo un por antes de una... Pongo un por y una división en la misma sentencia, ¿qué se ejecuta primero? Pongo un más, un menos, una multiplicación y un porcentaje, ¿qué se ejecuta primero? Bueno, eso va a depender de cada lenguaje de programación como esté hecho. ¿Sí? Para bien, evitar eso, le ponemos los paréntesis y lo forzamos. ¿Sí? Igual que en matemática, digamos, ¿no? Forzamos que primero se haga esto y después se hace la división por 2. ¿Sí? bien. 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 Ahora, ¿qué más? O sea que tiene antes de siempre se hace primero la de la multiplicación antes que la división. Matemáticamente En es lo C. mismo. ¿Sí? Si yo lo pienso desde el punto de vista de la matemática, es lo mismo. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista de la programación? Si yo divido primero, el número me queda más chico. Entonces pierdo datos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces cuando lo multiplico me queda un número con menos resolución, si se quiere. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Porque no tenemos infinitos decimales o muchísimos decimales como trabaja con la calculadora. ¿Sí? Si yo divido por 2 y no es divisible por 2 en la altura, y mis variables son enteras como acá, ya vamos a hacer la cuenta, ya vamos a hacer la prueba. Bueno, ¿y ahora qué hago? Ya dividí, calculé el sub. ¿Y ahora qué hago? Ingresar los valores. ¿Qué valores? No, tendría que mostrar el resultado ahora. Tiene que imprimir las variables, digamos, la superficie. ¿Se entiende, no, Marco? Creo que sí, bro. Ahí coloco fue eh, igual la base por la altura sobre 2. ¿Cómo se llama? La superficie. Sí. Sí, eso es lo que voy A vengo ver, entendiendo. ¿qué hice hasta acá? Declaré las variables. Las leí del teclado. O sea, le pedí al que está usando mi programa que ingrese variables. Después que ingresó esas variables, calculé una tercera variable que es la superficie. ¿Y ahora qué debería hacer para que este programa sea útil? Mostrárselo. ¿Sí? Entonces eso lo hago con otra función que se llama printf. Esta es scanf, leía del teclado, printf e imprime en la pantalla. ¿Sí? Comillas. Y acá le escribo lo que quiera. La superficie, otro punto. Y acá le tengo que hacer por ciento de, cierro comillas, coma, sub, punto. ¿Qué hace esto? Imprime lo que yo pongo acá entre comillas. Pero cuando encuentra un por ciento D, un por ciento F, alguno de estos indicadores, lo reemplaza por lo que está después de la coma. ¿Sí? En este caso, que está después de la coma, sub. ¿Qué tiene sub? Lo que calculo acá. Entonces no va a imprimir por ciento D. Va a imprimir el número que está en sub. ¿Sí me siguen? ¿Sí? Bueno, listo. Podemos decir que esto hace algo. Le doy acá. Fíjese, guardar, compilar y ejecutar. Compilando, errores 0, advertencia 0. Ah, esperen que me lo mató el antivirus.
Ahí está. No, fue una advertencia, no lo mato. La pantalla verde no la ven, ¿no? Verde, perdón, negra. No la ven, ¿no? No, no. ¿Cómo hago para que la vean? Porque esto se va a... Bueno, voy a ir acá, así. Voy a dejar de compartir esto. Voy a poner esto acá. Bueno, ahora sí. Fíjense. ¿Qué es lo que hicimos en esto? Le pusimos... le dimos la flecha verde, ¿no? Guardar, compilar y ejecutar. Compiló. Fíjense que dice resultado de la compilación. Ejecutando. Errores 0, advertencias 0. Como está ejecutando, me aparece esta pantalla negra. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es declarar esto. Y ahora está esperando que yo le ingrese un número. Por base. ¿Sí? Supongamos que yo le ingreso un número, no sé, 10. ¿Sí? Enter. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Sí. Bien. Tendríamos que haber puesto antes ingrese el valor Tal cual, exactamente. de la base. Para que tenga Porque sentido, si no, ¿no? no sabemos. Claro, sabemos qué si no, estamos no haciendo. sabemos qué tenemos que ingresar. Tal cual, era lo que quería que se den cuenta. Entonces acá paramos, no, me equivoqué. Tenía que parar el programa, no parar compartir la pantalla. Entonces, decimos, sí, está bueno, pero podría estar mejor esto. Entonces lo cerramos. ¿Qué hacemos? Y acá le decimos printf, comillas, ingrese el valor de la base. Comillas, cierro, punto y coma. ¿Sí? Y acá le tendríamos que poner ingrese el valor de la altura. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, bro. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, sí. Bien. Esperen que voy a hacer algo de... voy a hacer una encuesta porque no me contestan siempre. Siempre me contestan los mismos y no quiero eso. ¿Se entiende? Profe, yo estoy confundido con una cosa. Diga. ¿Esto era C++ o C? C. C, ahí está. Gracias, profe. No, por favor. A ver, ahí. Profe, Ahí está, contesten eso. Sí, ¿quién me está hablando? yo tengo una duda. Estaba Dígame. haciendo, digamos, el mismo programa, pero en paralelo, Sí. y me estaría tirando de error, no encuentro el drama. ¿Y qué te dice el error? Ay, tío. Me dice expected, punto y coma, before uno de los paréntesis, digamos, de los que cierra. En el scanf %d. Falta un punto y coma en alguna sentencia al Falta un punto final. y coma, falta una comilla. ¿Cerraste la comilla? Sí, es que, Bueno, o sea, hay entendí, pero 38 respuestas de 53, así que hay algunos que... Vamos, completen eso. Contésteme si se entiende. Así yo más o menos tengo una idea. Profe, Sí, yo en el año pasado en la secundaria sí. vi estas cosas
en el otro programa, pero en C++. ¿Sería más o menos lo mismo, solo que cambian un par de cosas? La primera parte es exactamente la misma. La única diferencia, cuando están estudiando C++, en lugar de arrancar con C, es que la librería es distinta. En lugar de usar la stdio.h, usan la IOStream. Y en vez de llamarse printf y en scanf es cin y cout, las funciones que usan para entrar con teclado y salir de teclado, pero es lo mismo. Ah, listo, gracias, profe. Y usted, para este tipo de programa en C, Sí. ¿qué recomienda más? ¿Este que estamos usando o el otro? ¿Qué otro? El otro que haya mandado. Ah, que tengan ganas, es exactamente lo mismo. La ventaja de este que del escritorio es que es más fácil de guardar el código nomás, ¿no? Ponen guardar como y guardan el código. Cuando quieren salvarlo y qué sé yo. Es lo mismo. Ah, listo. Gracias, profe. Bueno, 45 contestaron en cuenta, el resto está desmayado frente al teclado o se fue a tomar unos mates y dejó hablando solo. Pero más o menos se va entendiendo, ¿no? El que no entiende me pregunta, me avisa, me pide que lo reexpliquemos las veces que haga falta. En eso quédese tranquilos que no tengo problema en explicarlo todas las veces que haga falta. Entiendo que, y lo que les decía en la primera clase, ¿no? Que es distinto por lo que vienen viendo y hay que pensar de esta forma estructurada y hay que tener esta coherencia del algoritmo. Así que frénenme las veces que haga falta y les va a llevar un tiempo acostumbrarse, pero se puede. Cualquiera puede programar. Olvídense de eso, que los programadores son inteligentes o que solamente lo puede programar alguien que, que haya venido de una escuela que lo haya visto. No, olvídense, todos pueden programar. Profe, Sí. profe, yo entiendo más o menos, pero porque entré tarde y no entiendo el contexto en el que estamos. Bueno, estamos trabajando con algoritmos. De todas formas, yo subo la clase a YouTube, así que después les comparto el link y pueden repasarla, que creo que está bueno que la repasen estas primeras clases. Pero el contexto es que estamos aprendiendo algoritmos, estamos aprendiendo nuestro primer código en C, y lo que estamos haciendo acá es calcular el área de un triángulo, ¿sí? Lo más fácil que se pueda, pero entendiendo cómo trabajamos con estos algoritmos y cómo trabajamos con C. Bien. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿dudas? Un Profe. montón, profe. Un montón. Bueno, ¿cuál? Vamos. Profe, en el comienzo, cuando ingresamos, ¿yo qué Sí. tengo que descargar en la computadora? Porque estoy con el celu ahora. Ah, ok. La compu muy nueva la compu, entonces quería saber qué descargo en la compu, pero lo demás lo estoy entendiendo. Me imagino que después se va Buenísimo. a poner peor, pero bueno, por lo menos ahora lo entiendo. No, bueno, pero Fabián, vamos yendo. La idea es que vayamos, Sí, sí. que se vaya entendiendo, ¿sí? No me sirve darle millones de cosas y que la entiendan 3 del curso. No funciona así. Yo quiero que todo programen. Así que nos vamos a tomar el tiempo para que, obviamente, ustedes tienen que poner su parte, ¿no? De repasar, de ver, de ponerle ganas para que lo puedan para que puedan avanzar. Pero se va a entender. Descargar, en principio, podés no descargar nada si usás este que yo les pasé en el chat hace un ratito, que es el GDB Online. A ver, este de acá, este que está ahí, hace lo mismo, ¿sí? Le pongo run ahí y anda, y compila y hace. Así que podés descargar o no, eso es elección de ustedes. Me parece mejor descargar el otro que le pasé, que es el Sinja, que está ahí en el chat de la clase de hoy, está, ¿sí? Que descargan esto, lo instalan o no, o buscan y tienen esto ya dando vueltas en su PC. Entonces es más fácil, tienen el icono de acceso en el escritorio, tienen la posibilidad de guardar archivos más fácil que en el online, ¿sí? Pero en esencia es lo mismo. ¿Te respondí, Fabián? Sí, profe. Sí, Bueno, sí. genial. Bueno, volviendo a le dijimos,
Ingrese el valor de la base, ingrese el valor de la altura. La superficie es. Entonces ahora cuando ejecute esto, voy a tener un poco más de contexto, ¿no? Déjenme abrir otro monitor. Acá está. Ahí esta cosa. Ahí está, ¿eh? Ingrese el valor de la base. Ahí por lo menos me dice algo, ¿no? ¿Sí? ¿Lo estamos siguiendo? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien, entonces yo acá le pongo 10. Bueno, fíjense que ya no me gusta porque está pegando el 10 a la letra E. ¿Sí? Le pongo Enter. Ingrese el valor de la altura. No sé, le pongo 5. La superficie es 25. ¿Sí? ¿Está bien esto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, profe. Bien, calculo bien, perfecto. Entonces, podría yo escribir también por acá arriba printf, para tener un poco más de contexto todavía, podría decir, este programa calcula la superficie, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces me da un poco más de contexto. Cuando yo cierro esto, lo vuelvo a ejecutar. Fíjense, me dice, este programa calcula la superficie, ingresa el valor de la base. ¿Sí? Me está escribiendo todo en la misma línea. ¿Por qué? Porque no le dije que lo haga distinto. ¿Sí? Porque este print escribe y deja el cursor. Y este print escribe desde el cursor. Entonces, obviamente que me sale toda en la misma línea. ¿Sí? Le tengo que decir que haga un enter, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, el enter se hace con el /n. Pero se me trabó esto. Tengo que ponerlo como excepción del antivirus porque me está dando errores el antivirus acá. Después pasa lo mismo a ustedes. Sí, profe, me estás pasando. Ahí está. Me equivoqué en la barra para el otro lado. Le puse la barra esa y era Profe, esta barra. Sí. ¿y cómo hago para que cuando yo ponga el valor de la base no aparezca como el 10 tan pegado, por ejemplo? Bueno, le tengo que decir acá, ingrese el valor de la base. Por ejemplo, le pongo 2 puntos, espacio. Entonces me va a imprimir los 2 puntos y me va a imprimir el espacio. Y el 10 va a ser a partir de ahí. ¿Sí? Lo volvemos a correr. Entonces ahora aparece así. Ingrese el valor de la base y yo acá le pongo 10. Ingrese el valor de la altura 5, la superficie de 25. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, profe. Pero ahora, ¿qué pasa si yo hago? Le doy play a esto. Qué molesto. Esperen que voy a hacer así. Voy a copiar esto. Y voy a dejar de compartir esto. Y voy a venir para acá. Y voy a compartir esto. Me canso el antivirus. Entonces lo hago en este. ¿Sí? Acá también le doy run. Y aparece acá abajo, ¿no? Ingrese el valor de la base, 10. Ingrese el valor de la altura, 5. El valor de superficie, 25. ¿Está bien? Fíjense que copié y pegué, ¿no? Porque anda exactamente lo mismo en uno y en otro.
Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa si ahora le pongo, no sé, el valor de la base 13 y el valor de la altura 3, 19? ¿Está bien eso? Lo que pasa es que no te está imprimiendo, no te está mostrando, digamos, números decimales. ¿Por qué no me está mostrando números decimales? Por el porcentaje de... Por el tipo de dato que usé. ¿Sí? Fíjense, si yo ahora le hago RAM, no sé, 7 de base, altura 1, ¿cuánto me debería dar la superficie? 7 por 1, 7, dividido 2, 3,5, ¿no? 3, pico, sí. Me da 3. ¿Por qué? Porque los resultados decimales no me los muestran. Por el tipo de datos que yo usé. Igual podemos o no poner para que muestre Es números muy fácil hacer decimales eso. en un... Digo, no. Tengo que cambiar el tipo de dato en todo. ¿Sí? Porque el espacio que reservé en la memoria tampoco me deja guardar decimales. No es solamente el % de. Es esto, el int. Cuando yo le dije que me reserve el espacio de memoria, le dije que me reserve para el tipo de dato entero. Integer. ¿Sí? Por eso int. Profe, Sí. en el caso que lo hayamos escrito en 3 partes, a lo de base, altura y superficie, ¿solo se cambiaría el de superficie? El int. No. Porque en el C, si los operandos no son float, al menos uno, el resultado tampoco te lo da en float. Ah, bien. Float, base, altura y superficie. Cambia el tipo de dato, ¿no? En vez de ser int, es float. En vez de ser %d, es %f. %f, pero. Y acá, en vez de ser %d, es %f. Acá le estoy diciendo que use un tipo de dato con coma. Ya cuando más adelante vamos a ver que esto funciona. Luca había levantado la mano. 7. Sí, no, fue sin querer, profe. Ah, ok. 1, el resultado 3,5. ¿Sí? Fíjense que acá sí ya estamos usando un tipo de dato con coma. Profe, Sí. perdón. No, todavía no hay problema. Cuando, por ejemplo, yo no sé que me va a dar, ahora en este caso de superficie, ¿no? Pase por altura sobre 2. Si yo no sé que me va a dar con coma, hice todo el proceso anterior en D, yo lo cambio y automáticamente me da el porcentaje con decimales, o tengo que hacer todo el trabajo nuevamente. ¿Me explico? No sé si me explico. A ver, lo que vos estás haciendo con el %f es darle la posibilidad que el resultado tenga coma. No es que siempre va a tener coma, ¿sí? Va a depender. ¿Por qué? Porque si vos haces, no sé, 10 por 2, el resultado de la superficie es 10. ¿Sí? Vos le das la posibilidad de que tenga coma. Si lo tiene o no, depende de lo que el operador cargue como datos, ¿sí? Y vos le dijiste además que los datos estos son posibles de coma. Entonces yo ya puedo ejecutarlo y ponerle que la base es 2.3, que la altura es 8.2 y el resultado me da 9.4299, ¿sí? ¿Se entiende, no? Sí, pero yo lo que preguntaba era si se podía cambiar eso y automáticamente me decía con decimales. O Y sea, sí, yo lo que hice hoy fue cambiar. yo lo- Yo lo que hice fue cambiar el int de acá y esto es %d por %f. Y ya y está, el programa sigue automáticamente me andando. dan decimales. Claro, me deja la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque cambié el tipo de datos que estoy haciendo y porque cambié cómo lo estoy leyendo y cómo lo estoy imprimiendo. ¿Sí? Excelente. Profe, hago una consulta a los compañeros que tenían el símbolo arriba del 6. Por la barra, porque a mí me quedó la barra al revés. No le encuentro cómo ponerla a la otra. Fíjate Para que la tiene que barra estar N. al lado seguramente de la tecla que borras. Tiene que estar por ahí, donde tiene los signos de pregunta. Te puede aparecer Sí. por ahí.
Y si no, Tenés que hacer control alt y donde tenés la barra. Y se te pone el revés. y si no, si tienen teclado numérico, ¿sí? Si el teclado no es notebook, tiene numérico, apretan el alt y el 92 y le escribe la barra esa. A ver. 22 tampoco entra. Sí, el alt de la izquierda, ¿sí? No el alt de la derecha de la barra. El alt de la izquierda y apretan 92 en el teclado numérico y le debería aparecer la barra invertida. Profe, ¿qué quiere decir qué significa float? Float La es, declaración de barra. ya lo vamos a ver cuando veamos tipo de datos, pero float es número, es con coma flotante. Ajá. ¿Sí? Es un tipo de dato que me permite esto de las comas. Float es el tipo de dato para tener comas. Si yo le pongo int acá, no me deja comas. ¿Sí? Claro. Ahí le puse una barra en el chat, copienla y péguenla. Listo. Se soluciona por ahora hasta que encuentren cómo hacer la barra invertida. Busquen después, vieron que está en algún lado está el mapa de teclado. Y ahí lo pueden ver. Caracteres se llamará. No, este no es. Profe, ¿tiene Sí. algún comando para ejecutar directamente? F9. F9. Ah, bien. Bueno, creo que en propiedades del teclado ustedes pueden encontrar los símbolos. Bueno, no sé, hay que buscarlo. Digo, para que encuentren eso donde está la barra. Por eso, cada teclado, cada configuración va a tener. Mi teclado tiene una tecla para la barra invertida, digamos, ¿no? Pero si no, con el AL92, si no, a veces está al lado del backspace, si no, a veces está al lado del 1, ¿sí? Abajo el escape. Depende del teclado. Y a veces tiene que usar el Shift, a veces tiene que usar el Alt-GR que le está diciendo el Gonzalo, que es el que está al lado de la barra del lado derecho. Y si no, con el Alt, la barra del lado izquierdo y el 92, si tienen teclado numérico, debería andar. Bueno, ¿se entendió acá? ¿Dudas? ¿Ninguna duda? ¿En serio? ¿Ninguna duda? Profe, en Una este pregunta. programa, Sí, Micaela. en la superficie que es igual a base por altura lo puso entre paréntesis. Y en el otro no. O sea, es lo mismo. Depende de la precedencia de operadores. Es lo que hablamos hace un rato. Fíjate que matemáticamente es lo mismo, pero puede ser que me dé con menos decimales si yo hago esto. A ver, no sé, vamos a hacer 23.2, 23.3 de base y 12.5 de altura. Nos dio 145. ¿Sí? Vamos a hacer así. ¿Se puede copiar esto? A ver si. Ahí está. Depende. La verdad es que yo no me acuerdo en el C cuál iba primero, cuál iba después. Pero si yo hago esto y vuelvo a ejecutar y le pongo 23.3 y le pongo 12.5, no, me dio el mismo resultado. Bueno, va a depender de eso, de la precedencia de operadores, así se llama. Habría que revisar cuál es la precedencia de operadores en C. Ante la duda, pónganle los paréntesis. ¿Por qué? Porque si ustedes dividen altura
antes de... A ver si probamos al revés, si hacemos así. Y ponemos esto así. Y le decimos 23.3. Y le decimos 12.5. No, también me da. Bueno, puede ser que me modifique un poco el resultado en función a si yo pierdo decimales o no. Ah, es que está en float. Sí, bueno, si yo lo tuviese en int, cambiaré los resultados. Porque estoy perdiendo decimales. Acá como el float tiene la capacidad de almacenar los decimales, no habría problema. No sé si me expliqué, no importa. Para la primera clase es demasiado, ya lo vamos a ver más adelante. Profe, ahí entonces lo que estoy viendo es que cambio int por float y cambiando donde están los porcentajes, el % por F nada más. Ese es el Exacto. momento para cambiarle más, o sea, con decimales y todo. Es lo único. Exacto. Ya vamos a ver, un par de clases más adelante, qué es el float, qué es el int, qué número puedo almacenar, qué número no puedo almacenar. ¿Sí? Un poquito más adelante lo vemos. Pero quédense con esa idea. El int es para números enteros, el float para números con coma. Yo con el int nunca voy a tener coma, porque el sistema de almacenar datos no me permite tener la coma. Ok, ¿Sí? ¿Estamos? sí. Bien. ¿Qué otra duda? Bueno, fíjense un par de cosas más. Profe, yo le Profe, iba a preguntar si se puede usar Visual Code, creo que era. Sí, Visual Ah, no. Studio Code, sí se puede. Sí. No sé si, a ver, si lo usan por otra cosa y están acostumbrados a usar eso, úsenlo. Para programar en C y para arrancar a programar en C, el Visual Studio tiene, no sé, debe pesar 3 GB el Visual Studio Code en lugar de los 40 megas que pesan estos programitas, porque tiene digo, cuando uno se quiere descargar el programa, ¿no? Y tiene una cantidad de complementos y cantidad de cosas que no van a usar y les va a complicar entender el programa, ¿sí? A lo mejor no, si quieren probarlo, pruébenlo, pero digo, como recomendación, quédense en estos programas que es exactamente lo mismo para esto que estamos haciendo y se les va a complicar menos. Pero si lo quieren usar, úsenlo, quieren probarlo, pruébenlo. Es como el Visual Studio, es como a ver, ahí lo abro. Es como También el Sublime Text también se puede usar, en Sí, casualidad. fíjense, esto es bueno, esto nada, este es Visual Studio, ¿sí? Ah, no lo están viendo, yo se lo muestro. Sí, este es el Visual Studio. Bueno, tengo que reinstalar los complementos. Sí, la idea es que ustedes acá tienen, bueno, tengo un proyecto abierto, pero ves que tiene como un montón de cuestiones más, y eso que yo lo tengo con el mínimo, ¿sí? Tiene un montón de cuestiones, tiene más complejidad a la hora de trabajarlo. Entonces, yo preferiría que usen ¿cómo es? Por ahora, el Cinch o uno de esos. A lo mejor este lo usamos para programar Arduino, ¿sí? Porque está piola programar Arduino con este platform. Pero vieron que tiene una demora, tiene que conectarse, tiene que hacer cosas. Está hecho para otra cosa el Visual Studio, ¿sí? Es como más Sí, más porque en completo. realidad ahí programa HTML y ¿cómo se llama el otro? PHP, Ay, no me acuerdo HTML, ahorita. JavaScript, todo Sí, eso se programa ahí. exactamente. Sí, Por sí. eso. Sí. No se instalen ese como primer programa, ¿sí? Si ya lo usaron si se sienten cómodos con ese, háganlo en ese, es lo mismo. El resultado es exactamente igual, le va a salir un punto C y el código adentro va a ser el mismo. No pasa nada. Perfecto, profe. Bueno, a ver, volvamos a este. Comparto esto. Voy a compartir esto. ¿Sí? Fijémonos. Bueno, acá tenemos el % D, ¿no? Fíjense si yo acá, en lugar de ponerle
%D le pongo %F. Sin cambiar nada, ¿no? Sin cambiar el tipo de dato. Y yo le doy que lo compile. Fíjense que ahí ya me apareció. ¿Qué dice ahí? ¿Ven ahí en la advertencia? ¿Sí? Warning. El formato %F espera un argumento tipo float. Pero el argumento tiene un tipo int. ¿Sí, no? ¿Se entiende que me está avisando acá que me estoy equivocando? Sí, que digamos, justo cuando ingresas el valor de la altura está para que sea con coma y tiene que ser entero. ¿Por qué? Porque acá le estoy diciendo que espera un valor con coma, pero la variable a donde la voy a guardar es un tipo int. Este no era entero. Entonces no va a funcionar. Me está diciendo, no me dice no va a funcionar, dice tener cuidado porque a lo mejor te está equivocando. Por eso una advertencia. Las advertencias a veces son, lo ideal es que no tengamos ninguna advertencia. Pero a veces las advertencias son porque estoy medio forzando algo que sé que está más o menos bien, pero va a funcionar. Entonces, por eso me da una advertencia. ¿Sí? Obviamente que acá lo correcto sería sacar esto y poner un D. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo me olvido esto, me olvido un punto y coma, y le doy run, error. ¿Sí? Se esperaba punto y coma antes de scan. F. Si me fijo, me dice ahí, ¿no? Sin título, porque no lo guardé esto. 9. ¿Sí? En la 9 me está dando el error. Me dice se esperaba el punto y coma antes de scan F. ¿Por qué? Porque esto está pensado como... A ver, los enters son como... No necesarios para el código, sino necesario para la programación. Lo que es necesario es punto y coma. Entonces el enter no es necesario. Por eso es que si lo tiene o no, no le importa al compilador. Si no lo tiene, no lo podemos leer el código, ¿sí? Pero lo que yo necesito sí o sí es el punto y coma. Por eso me dice, antes de scanf, me falta el punto y coma. Y me fijo qué hay antes de scanf. Ah, está el print de f. Y sí, me olvidé el punto y coma. ¿Sí? Es como que lo mismo si yo, no sé, saco esto. Cuando yo haga compilación, me va a decir errores. ¿Por qué? Porque nunca termino lo que yo estoy imprimiendo en pantalla, ¿sí? Claramente me falta la comilla acá. ¿Se entiende, no? Que el compilador me ayuda a que mis errores sean los menos posibles, ¿sí? A encontrar los errores. Si yo esto lo compilo... Ah, permiso denegado porque tengo abierta la ventanita. Si les da permiso denegado es porque tienen la ventana... Están ejecutando un programa y lo quieren volver a ejecutar. ¿Sí? Acá lo tengo que ejecutar. Si yo le doy de vuelta... Error, permiso denegado porque ya se está ejecutando. Si lo cierro y lo ejecuto, funciona después que el antivirus lo revise. Ahí funciona. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Cómo? Se cortó ahora si no te entendí. Y estás muteado ahora. ¿Cómo le restringo al float 2 decimales, que me muestre 2 decimales? Porque por defecto me muestra como 5. Sí. Bueno, vamos a usar este que ya lo tengo en float. Acá es %.2f. Cuando vas a imprimir, en lugar de poner %f, el %f te muestra todos los decimales que puede. El %.2f te muestra 2 decimales después de la coma. ¿Sí? Entonces le das Perfecto. Entonces le pone 2.3 y 3.2 y te da 3.68. Si le pones 3, Perfecto, gracias, profe. si le pones 3.3f y bueno, te da la 3, ¿no? 3.2 por 2.3, 3 decimales. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, perfecto, profe, gracias. Bueno, ¿qué duda tenemos hasta acá? Profe, Sí.
¿Podrías explicar de vuelta la última parte? ¿Cuál? ¿La del punto 2fs? Sí. ¿Ok? Si yo no le pongo nada al %f cuando lo imprimo, esto es cuando lo imprimo, nada más que cuando lo imprimo, ¿sí? Si yo no le pongo nada y ejecuto el código, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo más fácil, así que escribo una sola vez. Punto 2f, punto 3f, y 2, 1, todo. Y acá le voy a poner barra n, barra n, barra n. Y barra n. Entonces, fíjense, luego esto lo corro, y se ingrese la base, 2.3. Ingrese la altura, 3.2. Y me imprime, fíjense, bueno, acá no. Bueno, no importa. Fíjense que me imprime el primero que dice, %f, ¿sí? Sin límite. ¿Sí estamos? Me imprime todos los decimales que puede. En el segundo le puse .2f, me imprime solamente 2 decimales. En el tercero le puse .3f, me imprime 3 decimales. Y en el cuarto, bueno, esto no sé por qué no funciona, pero me debería imprimir, no tiene número significativo, me debería imprimir 2 números antes y 2 números después de la coma. Pero bueno, no sé por qué no están dando este. Debe ser por el compilador online. Se olvidó de poner un punto después de porcentaje. Ah, sí. A ver, no sé si va a funcionar así. No va a funcionar así. No. Bueno, ya voy a revisar por qué, pero no importa. ¿Se entiende, no? ¿Qué es lo que hace se el... entendió mejor. Muchas gracias. Por favor, Gaspar. pero coloca barra N antes, profe, en print. ¿Por qué coloco barra N? Me imagino que debe ser para ejecutarlo. No, el barra N, fíjate si no lo pongo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Claro, tira como todo en la misma línea. ¿Por qué? Porque el printf escribe y deja el cursor ahí. El otro printf escribe donde está el cursor y sigue. Y el otro escribe donde está el cursor y sigue. Entonces, si nunca le doy un enter a la escritura, me escribe toda una cosa seguida tras la otra. El barra N lo que hace es enter. Retorno de carro se llama. Okay. ¿Sí? Es un enter para la impresión. Entonces, lo primero que hace antes de imprimir las superficies de tanto, es hacer un enter. Cuando va a imprimir el segundo, hace un enter y después pone las superficies de tanto. ¿Sí? Hace enters. Eso hace el barra N, simplemente para que lo pueda leer mejor. Ok. ¿Sí? ¿Salió? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. ¿Qué dudas quedan? ¿Ninguna? ¿O no entendieron nada? No, está claro, profe. Este es fácil. Este es fácil. Sí, nos faltan... bueno, obviamente que vamos a ir avanzando, pero van a ser todos fáciles. ¿Sí? Van a ser fáciles si logramos ir entendiendo, por eso digo que es vital que le dediquen un ratito todos los días. Todas las clases, por lo menos, ¿sí? Es decir, desarrollo el código, practico lo que vimos y avanzo, porque si lo quiero aprender la última semana, no va a funcionar, no les va a salir, van a recursar.
Así se los digo de cruel. ¿Sí? Porque más que aprenderse cosas de memoria, que así no, van a ver que son, no sé, 20 líneas distintas y no mucho más. Y con eso vamos a construir todo lo que querramos. Las 20 líneas se las van a poder aprender de memoria, pero no se van a poder aprender de memoria cómo se relacionan esas 20 líneas. Eso tiene que ir saliendo. ¿Sí? De memoria no es casi nada esto. Es entender lo que estamos haciendo. Entonces, si hoy entendimos, dimos un paso importante. Hagamos las actividades que están previstas, trabajemos con el profe Fede, reforzando eso, y ya para la semana que viene, que vamos a empezar a hablar de condicionales, de decisiones, de preguntas y ese tipo de cosas que manejan el flujo del programa, nos queda más claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Una pregunta, profe. El Sí. tema de la tarea del trabajo práctico, que dice calcular el área de un círculo y diseñar un programa que muestre el resultado de una multiplicación de dos números que se ingresan por teclado directamente, ya haciendo el cálculo del área de un círculo. Y pongamos que se ingresen los valores, digamos, por el teclado. ¿Es lo mismo o hacemos como No, no son. diferente? El profe lo plantea como dos ejercicios distintos, así que hagan dos cosas distintas. Ah, bien. ¿Sí? Bueno, les va a quedar les queda un ratito para pensar, digo hasta que tienen clase con el profe. Creo que a las 11 el profe les dijo la clase hoy, ¿no? Sí, 11. Sí. Les queda un ratito para pensar cómo calculen el área de un círculo. ¿Cómo le calcula? ¿Cómo se calcula el área? Matemáticamente, ¿cómo se calcula el área? Pi por radio. Pi por radio. Pi por radio al cuadrado. Bien, buenísimo. ¿Y cómo hacemos pi en esto? 314. 314, le ponemos el número, ¿sí? Claro. Hacemos una variable fija. Pi, P o pi igual a 314. Sí, a ver, ya vamos a entender que hacer variable fija no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo declaro una variable pi y le pongo que es igual a 314, a ver, vamos de vuelta acá. En ese caso tendríamos que hacer con float. Sí, tiene que ser con float. Yo acá le puedo decir, bueno, vamos a acá abajo. Float, no sé, pi igual a 3.14, punto y coma. ¿Eso qué hace? Declara la variable pi en la memoria y la guarda con 3.14. Me queda fijo ahí 3,14 pi. ¿Pero qué está pasando? Estoy guardando, estoy gastando memoria RAM para guardar algo que no va a cambiar nunca. Entonces, ¿para qué voy a gastar esa memoria RAM? Lo pongo como puse el 2 acá, adentro del código. ¿Sí? ¿Se entendió eso que les dije recién? Sí, profe. Sí, está clarísimo, profe. Entonces, no gastemos memoria en algo que no cambia. Por eso lo que decía Horacio recién, que hago una variable fija, no tiene sentido. Si es fija, no la tenemos que declarar como variable y la ponemos en el código directamente. No sé si Horacio o Joaquín lo dijo eso recién. ¿Se entiende, no? No, sí, profe, está clara la aclaración. ¿Y el cuadrado cómo lo hacemos? Entonces, profe, ponemos pi sobre 3.14. No ponemos pi, no ponemos nada acá. Y cuando hacemos la cuenta, pongamos acá, no sé, obviamente que esto tiene que hacer todo el programa, ¿no? Le van a poner superficie igual a 3.14 por radio cuadrado. ¿Y cómo van a hacer el radio cuadrado? ¿Radio por radio o no? Radio por radio. Hay una función matemática, hay una librería matemática que permite hacer los cuadrados, pero no todavía no la estamos usando. Una forma de hacer cuadrado es hacer radio por radio. Punto y coma. ¿Sí? Entonces ahí hacen eso. Si el radio le entraron ¿Podría antes, poner el radio por radio entre paréntesis? Sí, póngalo. Prueben, practiquen, hagan. Profe, el cuadrado puede ser
R por doble asterisco Depende, igual a... eso depende del compilador y depende de la librería que estemos usando. Entonces Ah, hay que leer la documentación del compilador y la librería. No siempre es así. Lo mejor es asegurarse con el R por R y listo. bien. Bueno, intenso lo de hoy, ¿no? Entendimos lo que era algoritmo y empezamos a escribir código en C. Seguramente... Estuvo ¿Cómo? buena la clase. Bueno, me alegro, me alegro. Estuvo buena. Entre hoy y mañana les subo el video a YouTube de esta clase para que la repasen. Si quieren, ¿sí? Les queda ahí como referencia. Sí, súbalo, profe. Les queda Paul, como... ¿puede, profe, brindar la página de YouTube? Sí, Martí Salamero, búsquenme ahí en YouTube, está el canal y están todos los videos anteriores. De todas formas les comparto el link, pero están los videos de las clases anteriores, ahí de otras clases, ahí, algunas cosas ahí. Y les comparto el link, por supuesto, por ahí por el grupo de WhatsApp. Bueno, les queda, empiecen a trabajar ahora, después que se hagan los mates, hasta que venga el profe, en esta cuestión de las tareas, para ver si las pueden hacer, si pueden avanzar con eso. Profe, una consulta. Por Sí. ejemplo, el que tenga la posibilidad de comprar el Arduino Mega y entre el Arduino Uno, ¿qué usted recomendaría? El Arduino Mega. 1 nos va a alcanzar a nosotros para hacer lo que necesitamos hacer. Digamos, hasta Mecatrónica 2, ¿sí? Es decir, en Mecatrónica 2 va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Probablemente les alcance con el Arduino, o si quieren algo con muchos sensores y muchos actuadores y muchas comunicaciones y demás, el Arduino 1 se quede medio corto, tengan que comprar un Mega para hacer el proyecto final de la carrera, digamos, ¿no? Entonces, el Arduino 1 es suficiente para lo que nosotros necesitamos. Si se quieren comprar el Mega, tiene más pata, más capacidad, pero vale más del doble. Sí. Profe, disculpe, ¿cómo sabemos cuál es el Arduino chino y el original? Porque lo busco y me salen con el mismo nombre. Sí, salen con el mismo nombre. Algunos dicen original. El original viene en caja y dice hecho en Italia, made in Italy. El chino no lo dice. Es como que la mayoría de los que andan dando vueltas son los truchos. No los truchos, los chinos. Pero bueno, le tenés que preguntar al vendedor, digamos, ¿sí? En aspecto son bastante parecidos, salvo que vienen en caja y dicen hecho en Italia. Profe, Profe, yo averigüé y originales no hay en ningún lado y si hay salen carísimos. Sí, sí. Que los chinos andan bien. Me dijeron que compre ese que va a ser el único que voy a conseguir. Bueno, sí, bastante probable, o sea, son mucho más caros los italianos. Los chinos andan bien. Pueden llegar a tener no un problema, sino una dificultad en que el Arduino original lo conectan y anda, se los reconoce el Windows como Arduino y funciona. El Arduino chino algunas veces necesita que le instalemos un driver. ¿Sí? Nada, buscamos, instalamos un driver y funciona. Profe, yo el sábado fui a comprar las cosas y fui a la casa de Celsius. Sí. Porque igual averigué en un montón de lados por la Arduino y en un lado me querían cobrar como 19.000 pesos una placa Arduino así, que era Full Energy, algo así era la marca. Sí, venía en caja todo, pero de todas formas era lo único supuestamente original que conseguía. No pasa nada. Compren el alternativo, el chino, no pasa nada. Lo único que les digo es eso. Tienen esa ventaja, si se quiere, con el original, digamos, ¿no? De que en teoría es un poquito de mejor calidad. Eso no lo puedo asegurar porque los otros también nunca tuve problema con uno chino, salvo esta cuestión de que a veces no se conectan. Lo sacan de la caja, lo sacan de la bolsa, lo conectan y no lo reconoce Windows. Pero la semana que viene, si quieren, vemos cómo se conecta, cómo se instala el driver y listo.
No pasa nada, si Profe, sale un driver otra de un cosa. ratito y ya está, sale nada. No vale la pena pagar 19.000 pesos por eso, ¿sí? Está clarísimo, no vale la pena. Profe, disculpe, ¿en qué casa nos recomienda buscar el Arduino? No, la verdad es que no lo De sé. acá Yo de lo que le Córdoba. recomiendo es preguntar mucho. ¿Por qué? Porque hay en la casa, si ustedes lo quieren comprar físicamente, ir y llevarse el Arduino en el bolsillo, en una casa donde les dé factura y todo, tienen que ir a la Reverindarte. A calle Reverindarte y Rioja. Reverindarte y Rioja, por ahí en el centro. Ahí hay 3 o 4 casas de electrónica sobre la Reverindarte y sobre la Rioja, en donde venden electrónica. ¿Sí? Y ahí van a encontrar Arduinos. ¿Qué precio tienen? La verdad es que no lo sé. Yo hace mucho que no compro un Arduino, pero siempre fueron más caros que Mercado Libre, digamos, ¿no? Y hay algunos de Mercado Libre que son de acá, de Córdoba. Entonces, digamos, no es que tienen que... Bueno, igual con el Arduino capaz que el flete es gratis, ¿no? Y si no, hay algunos en Córdoba que venden también. Googleen, busquen. No les puedo dar uno porque la verdad es que no sé cuántos hay dando vueltas, qué precio tienen. Vieron que ahora está todo muy inestable, entonces eso hace que cada uno lo cobre lo que quiere también, ¿no? Profe, yo siempre compré los componentes en Mediavilla. Ahí, Bueno, Mediavilla es de lo motos. más caro del planeta. Sí, bueno, me lo cobraron 7.000 el Arduino. Sí, no En sé realidad, cuánto. 7.000 pesos. Por la duda si le sirve a alguno. Claro. Sí, Mediavilla tiene algunas cosas buenas porque hay cosas que se encuentran en Mediavilla que no se encuentran en ningún lado del mundo, pero no se caracteriza por ser muy barato. Bueno, fíjense, Juan está diciendo que en Celsius está a 5.000. No sé cuánto está en Mercado Libre, ¿sí? Por eso, es lo que le decía la clase pasada. Compártanse entre ustedes información. Cuando uno lo encuentre barato, pongan ahí en el grupo, chicos, lo compré en tal lado. Está tanto. Y si quieren juntarse 4 o 5 para comprar, seguramente pueden pelear un poco el precio. La semana que viene, si tienen, conéctenlo. Y si no se los reconoce el Windows, la semana que viene les muestro cómo se hace para que ya empiecen a jugar con eso. Ah, profe, la semana que viene igual es por aquí, por Zoom o es presencial. No, es por Zoom también. Ok. Nos quedan algunas clases acá porque tiene algunas ventajas el Zoom, por ejemplo, que quedan grabadas las clases, que pueden acceder, que tenemos más libertad para compartir programas, cosas de escritorio, no tengo que andar escribiendo en pizarrón código, digamos, algunas cosas son bastante mejor hacerlas por Zoom. Así que vamos a seguir por acá y sí, en algunas clases iremos para allá. Ok. Bueno, cerramos así por hoy, ¿les parece? Bueno, Cualquier duda, profe. ya saben dónde encontrarnos. A las 11 se conecta el profe Fede, así que tienen un ratito ahí para descansar y para empezar a ver los códigos de los ejemplos si quieren y de los... ¿En el mismo Zoom, profe, o...? ¿La semana que viene? ¿O el profe? No, ahora. Lo de las 11. No, en el que había compartido. O sea, ese es el mismo link. No, no es el mismo link este. Es en la cuenta del profe. Díganle ahí que les pase el link. Escriban en el grupo que les pase el link, así no se confunden. Vale, vale, vale. Bueno, chicos, estamos por hoy, ¿no? Sí, profe, gracias por todo. Buenísimo, No, profe. gracias a ustedes, que anden bien. No, profe. Y nos vemos la semana que viene. Que tengan linda semana. Adiós. Chau, chau. Hasta luego, profe, muchas gracias. Luego. Chao, hasta luego.